Bienvenidos, bienvenidos una vez más a su programa, Escuchando y Creciendo. Aquí hoy nos acompaña el pastor Kenny Lara y el pastor Lache. Pastor Lache, es primera vez que está con nosotros en el programa. Bienvenido, puede presentarse, dónde pastorea, su nombre completo y su familia, un poquito cerca de usted para que los demás le conozcan, ¿no? Hola, muy buenas. Gracias, Rami, por la invitación. Mi nombre es José Lache, trabajo como pastor en el distrito Fort Payne y Gunnersville. Y sí, efectivamente, es la primera vez acá con ustedes y contentísimo de poder participar de este repaso de la lección. Excelente, excelente. Así que, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy, Pastor Kenny Lara? Bueno, ¿qué vamos a estudiar la próxima semana? ¿Qué van a ver nuestros hermanos en la lección de escuela sabática de esta próxima semana? Bueno, un caluroso abrazo a cada uno de los que nos escuchan y nos acompañan cada semana y se orientan con esta lección de manera anticipada a fin de prepararse mejor espiritualmente durante la semana y soportar las pruebas que presente el enemigo a su contra. La lección de hoy, como toda la semana, es una lección extraordinaria. Hoy nos hablará del cuerpo unificado de Cristo. Es una lección poderosa que nos va a ayudar bastante a entender a Cristo y la unidad que debemos tener en Cristo y cómo nosotros podemos, a través de Cristo en nosotros, servir a los demás. Excelente, excelente. Y el versículo que se va a estar analizando, o el versículo central, se pudiera decir, de toda la semana, se encuentra en Efesios el capítulo 4. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 3, esta semana se enfoca en el 4, y el central es el versículo 11 y 12, que dice, Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y quiero empezar con esa pregunta. ¿Ustedes qué entienden por esta palabra, esta expresión, el cuerpo de Cristo? ¿Qué entienden ustedes por esto, no? Bueno, ahí pues entendemos el cuerpo de Cristo es una metáfora que está usando Pablo para presentarnos lo que sería el desarrollo de la iglesia, la unión que nosotros podemos tener en Cristo y más adelante, versículo 4, la esperanza que podemos encontrar en Cristo. Es decir, presentar una realidad, una verdad a través de lo que podemos conseguir de quien realmente nos da el poder, la fuerza y la disposición de servir. Excelente, excelente. Definitivamente, así como lo presenta el pastor Kenny, ah, esta es una metáfora que utiliza el apóstol Pablo al escribir para que aquellos miembros de la iglesia cristiana primitiva pudieran ver la iglesia de una forma más clara, ¿no? Dándole una imagen, dándole un cuerpo, para que de esta forma todos viéramos que en el cuerpo cada elemento del mismo es importante. Un dedo no es más importante que una oreja. Si nos falta un dedo, ya ustedes saben cuántas limitaciones a veces pudiéramos tener a la hora de hacer un trabajo. Pero este no es un cuerpo físico, este es un cuerpo al cual le llamamos iglesia. Ahora, en ese cuerpo está compuesto todo aquel creyente fiel que sigue a Cristo. Y es importante que nosotros podamos verlo de esa manera para que nos demos cuenta de que así como es importante que cuidemos nuestro cuerpo físico, también podamos ser diligentes a la hora de cuidar el cuerpo de Cristo como lo es su iglesia. Excelente, excelente. Perfecto. Adelante, De Pastor. paso, yo creo que eso podría ser un problema en algunos idiomas, ¿verdad? Utilizar la edificación del cuerpo de Cristo. Eh,
o somos el cuerpo de Cristo, que algunos autores utilizan la expresión edificar la iglesia de Cristo, refiriéndose ya directamente a esa expresión del cuerpo, fortalecer el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros vemos la palabra literalmente, el cuerpo de Cristo, y Pablo está diciendo aquí en el texto que nosotros leímos, Pablo dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, quiere decir que el cuerpo de Cristo se edifica, se construye. Quiere decir que el cuerpo no es dado, sino que es algo que se forma. Y en este caso, pues, al hablar de Cristo, pues lógico, entendemos que no está hablando del cuerpo literalmente de Cristo, sino que está hablando algo que se forma, pero que refleja a Cristo. ¿Ve? O sea, la edificación del cuerpo de Cristo, yo lo pudiera resumir como la construcción de la iglesia que refleja a Cristo. ¿Ve? Es lo que yo pudiera ver allí en esta parte con lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Ahora, mirándolo, tomándolo de manera literal, un cuerpo, ¿cuáles partes tienen un cuerpo y por qué el cuerpo está dividido en partes, ¿no? ¿Y cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestras iglesias hoy en día? Bueno, ahí el pastor el H, ¿verdad? Lo presentó, lo que es las divisiones que tiene el cuerpo, como la cabeza, las manos, los pies, qué tan importante es tener esas facultades habilitadas para, para accionar de manera mucho mejor en la vida. Pero aún así podemos ver que cuando una persona puede trabajar sin una mano, puede trabajar sin los pies, puede sobrevivir sin los pies, pero cuando de repente lo tiene y cómo tú puedes poner un pie que salga para la izquierda y un pie que salga para la derecha. Entonces, cómo, y de paso, todo va a ir marchando bien dependiendo cómo tú direcciones desde tu mente las facultades que tiene. Claro. Entonces, esa parte nos conecta bien con un centro. Hay un centro de mando que manda Claro. las informaciones para que todo funcione bien. Ahí mismo, ahí mismo. Tomando eso en cuenta, usted mencionó, Pastor Kenny, que, ok, hay partes del cuerpo que si el cuerpo no la tiene, puede seguir funcionando. ¿Qué parte del cuerpo, eh, el cuerpo no pudiera funcionar sin eso? Vamos a suponer que le quiten esa parte al cuerpo. Y sin esa parte, el cuerpo no puede seguir funcionando. O sea que esas partes del cuerpo sostienen eso. ¿Qué cosa es lo que dirige al cuerpo y que si quitan esa parte, no viene siendo el cuerpo? ¿Cuál ustedes consideran que es esa parte? Bueno, mira, un cuerpo por sí solo, digamos, sin una personalidad, no sería nada. Estamos Ujú. hablando, un ser con personalidad tendría una mente, tendría comunión, tendría voluntad, tendría unidad. Entonces, esas cosas hacen que nosotros tengamos personalidad. Si no tenemos una mente que domine todo, una voluntad en la cual nosotros podamos decidir por nosotros mismos, entonces podríamos caer en el estado de un muñeco, podríamos decir, que Ujú. se mueve, lo mueve otro, pero no hace nada. Exacto, exacto. Sin meterme en términos médicos, ¿no? Porque Ujú. para eso tenemos a los profesionales que nos pueden dar una mejor idea con respecto a eso. Pero, por ejemplo, hay órganos que son vitales, hay partes que son vitales en el funcionamiento del cuerpo. Ujú. Incluso hoy en día hasta hemos llegado a ver que hay personas que pueden hasta sobrevivir por mucho tiempo conectados a equipos que los mantienen sobreviviendo. Ujú. Cuando hay, por ejemplo, una muerte cerebral,
las otras partes del cuerpo están sobreviviendo o están viviendo porque están conectados a este equipo. Esa parte, como es la parte de nuestro cerebro, está enviando señales a diferentes partes del cuerpo para que se siga moviendo o dándole estímulos para que responda a cierta acción, ¿no? Pero como el punto es una metáfora, llevándolo a la iglesia, si nuestra iglesia ¿Cuál viene siendo ese centro de elemento? mando, Ajá. ¿Cuál viene siendo ese elemento en nuestra iglesia que si eso no está, el cuerpo no funciona? pastor, yo digo que ese centro de mando es Dios, Dios mismo. Ese centro de mando Ujú. es Jesús. Correcto. Tristemente, en algunos de nuestras partes, en algunos de nosotros, en nuestras vidas, no permitimos a Jesús ser el centro de mando. Y Ujú. nos la pasamos tomando decisiones por nosotros mismos y estamos buscando nuestra voluntad. Imaginémonos, nosotros somos parte de este cuerpo de Cristo. Usted, el pastor Kenny, yo y muchos tantos más. Si cada uno de nosotros le damos espacio a que Cristo sea ese centro de mando, cuán diferente serían muchas de las cosas de nuestras vidas, ¿verdad? Ujú. Tristemente, nuestro propio orgullo muchas ocasiones nos hace tomar las riendas del asunto en nuestras manos y no cederlas a Cristo. Hay muchas partes del cuerpo que los científicos han intentado que funcione separada de la cabeza. A veces a personas le han amputado una mano, un dedo, y sí, ese órgano sobrevive, pero no vive, o sea, no perdura por mucho tiempo. Porque todas las partes del cuerpo tienen que estar conectadas, como ustedes mencionaron, ¿con qué? Con el cerebro, con la cabeza. Entonces, lo único que no le puede faltar a un cuerpo es la qué? La cabeza. O sea, el cuerpo sin esa cabeza no funciona. Y un órgano que no esté conectado a esa cabeza, aún esté en el cuerpo, no funciona. Los científicos han intentado colocarle órganos no humanos a seres humanos y ese órgano no conectarse con la cabeza, no conectarse con el sistema nervioso, no conectarse con la naturaleza del cuerpo humano, no funciona y se muere. Hay que quitarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Qué es la iglesia? Dice Pablo acá. La iglesia es el qué? El el cuerpo cuerpo. de quién? De Cristo. Ujú. Entonces, ¿quién es Cristo según lo que Pablo nos está enseñando? ¿Quién es Cristo? ¿La qué de la iglesia? La La cabeza. De la cabeza. cabeza. La cabeza. Entonces, lo que Pablo está diciendo a los efesios es, Cristo es la cabeza. Ustedes, nosotros somos el qué? El cuerpo. Para que una iglesia funcione, para que una iglesia avance, para que una iglesia prospere, para que una iglesia predique, para que una iglesia pueda llevar el evangelio, porque se acuerdan que la lección de la semana pasada hablaba acerca de cómo Pablo fue escogido para llevar el evangelio. Entonces ahora Pablo está hablando acerca de cosas que están impidiendo que el evangelio sea predicado. Entonces, ¿qué es lo que el evangelio hoy en día está impidiendo que sea predicado? Porque el cuerpo está actuando desconectado de la cabeza. Entonces Pablo dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Sin nosotros, el mensaje no puede llegar. O sea, Cristo tiene un cuerpo que a través del cuerpo es que Cristo obra en la vida de las demás personas, ¿no? Es sumamente interesante esta metáfora que hace Pablo sobre el cuerpo. No sé si hay algo A más que quisieran mí, comentar a sobre el mí me cuerpo, ¿no? gusta siempre irme al principio, porque cuando partimos de una base, podemos determinar hacia por qué estamos aquí, qué debemos hacer y a dónde vamos a terminar.
Entonces, la composición misma, la formación misma del ser humano dice que nosotros fuimos creados por un Dios espiritual. Hay una conexión debe haber una conexión entre Dios y el ser humano. Entonces, creo que en lecciones anteriores hacíamos referencia a lo que es la unión que debe tener el ser humano con Dios. Entonces, cuando el ser humano desde nuestros orígenes se aleja de Dios, es donde vienen la depresión, la ansiedad, los daños, y entonces queremos nosotros como a veces dividirnos y, y actuar de manera separada, arreglar las cosas de manera separada, lo social, por un lado, lo espiritual por otro, lo físico por otro, pero cuando la Biblia presenta de que el Señor sopló aliento de vida en el morde hecho de barro, entonces el hombre llegó a ser un ser viviente, un arma viviente. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos a Dios, a Cristo, para que todo marche bien en nuestra vida. Correcto, correcto, correcto. No solamente necesitamos a Cristo para que marche bien, sino que necesitamos a Cristo para permanecer en ese cuerpo, ¿no? Para permanecer siendo parte de ese cuerpo que es Cristo. Hay otro punto que la lección de escuela sabática aborda, y es el asunto de los dones espirituales, los dones que Dios dejó. ¿Cómo relacionamos los dones con el cuerpo? ¿Qué son los dones? ¿Qué tiene que ver los dones con el cuerpo? ¿Por qué Pablo hace esta relación entre los dones y el cuerpo? ¿Qué ustedes entienden sobre esta parte acá? Ahí podemos ver, ¿verdad?, cómo podríamos decir, el Cristo se desarrolla a través de las capacidades, la inteligencia que recibimos a relacionarnos con Él. Y el Espíritu Santo colabora de manera directa con esos frutos que nosotros eh, debemos dar de manera natural al tener una relación con Cristo. Entonces, la revelación nos habla, Él ha dado dones a algunos apóstoles, a otros profetas. eh, entonces, cuando nosotros aceptamos ese don que el Espíritu nos ha permitido obtener, la iglesia crece abundantemente, y no solo la iglesia, nosotros crecemos abundantemente. Cuando uno analiza realmente su naturaleza carnal en este mundo, una de las cosas que nos ayuda más a mantenernos cerca de Cristo es la funcionalidad en la Ujú. iglesia en cuanto a los dones que Él nos ha dado. Claro, no sé si ustedes desde que cuando crecieron en la iglesia, estuvieron en la iglesia, no sé si en algún momento en su iglesia hicieron eh, algún programa sobre descubriendo dones, ¿no? Descubriendo, Sí, descubriendo buscando, talentos. buscando, buscando Buscando los talento, talentos, buscando no sé. dones. Pastor Lache, ¿cuál es su don? ¿Cuál usted considera que es su don? ¿Ya lo ha descubierto? ¿Aún no? ¿Todavía? ¿Qué usted piensa? ¿Cuál cree usted que es su don? Bueno, a mí una de las cosas que me gusta hacer es conversar con la gente. Conversar. Bueno, eso es un don. No, Pastor no tanto Kenny, como usted, no tanto como usted, Pastor Rami, ¿no? Pero creo que ese es uno. Pero en realidad, una de las cosas que me gusta es la cocina. Esa la ok, he descubierto recientemente. Me gusta mucho el asunto de cocinar. para Y hay cocinar. veces que me he puesto a pensar también, este don puede ser utilizado también para la edificación del cuerpo de Cristo. Definitivamente sí. ¿Cuántas veces no tenemos en nuestras iglesias comidas, eventos, en donde hace falta cocineros, ¿no? Y cocineras también. Claro, Y ahí estamos. claro, claro. Y Pastor Kenny, ¿cuál usted considera que es su don? Bueno, a mí me encanta lo que sería dos cosas. Una es predicación. Me encanta la predicación, predicar. Y lo otro es evangelizar. Lo otro es el servir a las personas. Sentir como yo lo ayudé.
y ya hubo un cambio en ellos, porque yo lo ayudé en cualquiera cosa que ellos tuviesen, aporté algo. Ya, ya. Mira, hay cosas a veces, bueno, en mi caso, porque una cosa es el don que uno entiende, que uno cree que es el que tiene, porque es que uno cree que es el que le gusta, pero muchas veces no es el que uno hace bien. Ujú. ¿Sí o no? Porque hay personas que, "Oh, a mí me gusta pintar, ¿no? Me gusta pintar. Pero cuando tú miras lo que pinta, te das cuenta que, bueno, que se dedica a otra cosa, Bueno, porque pintar no es, pero le Pastor gusta. Rami, Ajá. entonces yo creo que usted nos debería, ustedes dos son los que nos deberían decir entonces a nosotros cuáles son los Ajá. dones que ustedes creen que nosotros tenemos. Por ejemplo, Bueno, Kenny y Rami, ¿qué dones ustedes ven en mí? Y yo entonces les digo a usted. no, Es- y de eso se trata la iglesia, de eso se trata el cuerpo Exacto. de Cristo, porque muchas veces uno mismo no sabe cuál es ese don, sin embargo otros es quienes lo dicen. Por ejemplo, yo antes de estudiar, de ir a estudiar teología, yo quería ser piloto de avión y yo estaba haciendo todos los arreglos para yo irme a ser piloto de avión, pero la gente me decía, como la gente veía que yo trabajaba con los jóvenes en la iglesia, en los clubes, y que predicaba y que yo siempre estaba como hablando de curiosidades bíblicas y haciendo preguntas de la Biblia, investigando, la gente me decía, oye, pero tú puedes ser pastor, vete a estudiar para pastor, ve a ser pastor. Y literalmente, o sea, yo me fui a estudiar pastor porque yo vi que la mayoría, todo el mundo decía que yo daba para eso y dije, bueno, pues entonces este es mi don, el ser pastor. Y aunque a mí me gustaba hacer otra cosa. Entonces, como digo, puede ser que lo que a uno le guste, ¿no? Puede ser que lo que uno le guste hacer no sea el don que uno tiene, sino que lo que los otros dicen, lo que la mayoría, en este caso, eh, a veces Dios te dice, o no sé si ustedes han escuchado eso, a alguien que ustedes mismos como pastores, nosotros mismos, les hemos dicho a los hermanos, hay hermanos, hermano, usted puede ser un líder, usted tiene la capacidad de ser un líder, usted se le ve que usted tiene un liderazgo, porque hay gente que usted se lo ve, ¿sí o no? Usted ve que tienen el don de cantar, usted ve que tienen el don de ser secretario y de estar ahí en la computadora, ¿no? Entonces uno mira eso y ellos dicen, ¿cómo va a ser? ¿Usted cree eso, pastor? ¿Usted cree? Y cuando ellos lo empiezan a hacer, oye, lo desarrollan y lo hacen bien. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos sabían que tenían esos dones. O sea, de eso se trata el cuerpo de Cristo y los dones. Como lo que Pablo menciona, es la metáfora, el cuerpo. Cada parte del cuerpo tiene una función. Las manos, ¿cuál es la función de la mano? Agarrar, sostener, los pies, mover. O sea, todas las partes del cuerpo tienen una función. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cuál es la función de la cabeza? ¿Cuál es la función del cerebro? Sería direccionar, ¿Mm? dirigir todas esas facultades que tenemos. Exactamente, exactamente. O sea, cada parte del cuerpo tiene una función, pero esa función que cumple cada parte del cuerpo es dirigida, es coordinada ¿por quién? Por el cerebro. El cerebro es quien manda esas informaciones en base a lo que el cerebro entiende que se necesita hacer. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces en lo que tenemos bebés, en este caso Pastor Kenny todavía, pero le ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Que de repente usted siente que su bebé se va a caer y usted mete la mano, ¿sí o no? Sin usted darse cuenta. Sin ni siquiera tú saber que, oh, mira, yo puse la mano. ¿Pero por qué? Porque el cerebro, a través de los ojos, miró el peligro y actuó eh, sin uno ni siquiera darse cuenta, ¿no? Entonces, el cuerpo de Cristo está compuesto por los dones que tenemos cada uno de nosotros. O sea, que en la iglesia cada hermano tiene un don que Dios le ha dado. Cada hermano tiene un llamado que Dios le ha hecho.
que al aceptar ese llamado está siendo parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cuáles son esos dones que Pablo mencionó, que él resaltó? Hay muchos, pero estos solamente Pablo resaltó unos cuantos. ¿Recuerda más o menos cuáles son esos dones que Pablo menciona, que resalta allí en el capítulo 4 de Efesios? Bueno, ahí nos dice pastores, profetas, evangelistas. A mí me encanta porque dice la parte que dice que Él da. Ujú. Él da. O sea, porque Viene de Dios, viene de la viene de cabeza. Dios, viene de Dios. O sea, cómo nosotros reaccionamos, a veces, como tú dijiste anteriormente, hay un centro de mando que se encarga de dirigir esos dones, Él los da, pero entonces, cómo nosotros como hermanos de iglesia reaccionamos a esos dones que vienen como un regalo de Dios, Ujú. para ayudarnos a edificar a la iglesia y para ayudarnos a edificarnos a nosotros mismos, nuestra construcción como santos. Entonces, a veces hay una, presentaste anteriormente que la iglesia se encarga de ayudarte a descubrir esos dones. La iglesia dice, ah, Ujú. tú haces esto, tú eres muy bueno en esto, o la junta de iglesia a veces te da un cargo en base a eso, a ese don que ha visto que inconscientemente tú has desarrollado en el ambiente de la iglesia. Entonces, la actitud que nosotros reaccionamos es, no tengo tiempo, o decimos, es que tengo muchos planes en este año. Y yo me he dado cuenta en el estudio de la Biblia que la intención que Dios quiere, o lo que el deseo que Dios tiene, el propósito de que tú tengas más salud, es para que le sirva a los demás. Ujú. Claro, claro, es así. Hay algo muy interesante que usted, pastor, acaba de mencionar, pastor Kenny, am, que me llama mucho la atención y está también relacionado con lo que anteriormente habíamos hablado de que quizás nosotros percibimos o entendemos que tenemos ciertos dones, pero es porque es lo que nos gusta hacer, pero no en realidad es nuestro don, ¿no? Y otras personas pueden confirmar o ayudarnos a confirmar cuál es el don que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, el punto mío es el siguiente. En muchas ocasiones hemos visto personas que han tomado posiciones de liderazgo dentro de las iglesias, eh, eh, y al tomar esta posición de liderazgo dentro de la iglesia ha sido porque se le ha nombrado para ser líder de cierta área dentro de la iglesia. Mm. Ahora, hay dos cosas aquí. Una, cuando eres nombrado, y otra, cuando en realidad tú quieres tomar ese nombramiento y lo haces de forma voluntaria y dices, yo quiero hacerlo, yo no solamente quiero aceptarlo, no, yo lo quiero para mí. Y hay algo que Pablo también en otras ocasiones, en otra ocasión había escrito, relacionado a aquellos que anhelan obispado. Y en este caso quizás no es que usted quiera ser un obispo dentro de la iglesia o un pastor dentro de la iglesia o un máximo líder dentro de la iglesia, pero que usted anhela servir a Dios en cierta área. Creo que muchas funciones de la iglesia se harían a un 100% si personas dentro de la iglesia se dispusieran a, yo quiero hacer esto, yo quiero trabajar por los niños, yo quiero trabajar por los jóvenes, y viéndolo desde la posición de liderazgo de la iglesia, incluyéndonos a nosotros los pastores, miráramos a las personas y dijéramos, bueno, no solamente tiene el don, sino también tiene la actitud, la disposición, el deseo. Y cuando vemos eso, esa persona quiere sacar de su tiempo durante la semana para ponerse 100% en esa función. O sea, creo que hay dos elementos. El don que Dios ha dado a la persona y el deseo, la Deseo. motivación de aceptarlo por parte de la persona. Que sería bueno dar ese espacio dentro del liderazgo de la iglesia. ¿Cuántas personas quieren y cuántas personas lo aceptan porque, bueno, la iglesia me nombró? Ahora, yo creo que independientemente de sea que me lo dieron eh, o que lo acepté, eh, creo que cada individuo, cada miembro de la iglesia, debe de descubrir, ya sea porque él ha observado lo que dicen los demás,
o él ha intentado hacer algo para Dios y él se dio cuenta del don que Dios le asignó. Entonces, cuando yo como miembro ya yo entiendo cuál es mi don que Dios me dio, entonces yo debo de trabajar en eso. Yo debo cumplir con mi parte del cuerpo. Y si me hacen una invitación de hacer algo que yo entiendo que no es mi don, y yo puedo decir, bueno, hermano, lo que pasa es que ya yo estoy trabajando en esta parte. ¿Ve? Yo entiendo que esto fue lo que Dios me llamó. Yo entiendo que en esto que yo le voy a servir a Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me han enviado correo y me han hecho solicitudes de trabajar en otras áreas. eh, eh, no de pastor, pero sí en lo que tiene que ver con Dios y con el servicio a la gente y a la comunidad. Y yo le he rechazado. ¿Por qué? Porque yo entiendo que Dios me llamó a ser pastor. Como dice aquí, algunos apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas, otros pastores, otros maestros. Ahora, si yo hubiera entendido que Dios me llamó a ser maestro, pues yo desde que termina la universidad me preparo para ser un maestro y me dedico a ser un maestro, no solamente a ser maestro a enseñarle a otro. Pero yo entiendo, siento que el llamado que Dios me ha hecho fue a ser pastor. Así que si a mí me hacen la invitación de ser maestro, no digo que no lo rechace, ¿no? Pero ya estoy cumpliendo con mi parte. Ya estoy cumpliendo con mi parte del cuerpo. Si Dios me llama a ser apóstol, en este caso, no sé si entiende la definición de apóstol. Un apóstol es un representante de la iglesia. En aquel entonces, los apóstoles lo enviaban a las ciudades para que fueran a supervisar la misión, de cómo la misión se estaba desarrollando en ese lugar. Básicamente los apóstoles vienen siendo como misioneros, ¿no? En nuestros tiempos. Entonces, a mí me llaman, me escogen para ser un apóstol, para ir a otra ciudad, para ir a otro país, a otro lugar, a supervisar la obra, cómo se está desarrollando la obra en ese lugar. Yo no es que la voy a rechazar si no estoy cumpliendo con mi llamado, pero si ya yo estoy cumpliendo con mi llamado, si ya yo estoy cumpliendo con mi parte del cuerpo, pues yo voy a desarrollar lo que estoy haciendo como Dios manda. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere? ¿Qué es lo que Pablo nos quiere comunicar? Que cada miembro en la iglesia ha recibido un llamado, ha recibido un don. Y que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, al aceptar el llamado, de cumplir con esa misión, de cumplir con ese don. Y eso es lo que forma el cuerpo de Cristo. El que hayan algunos que estén predicando, el que hayan algunos que estén pastoreando, el que hayan algunos que estén enseñando, el que hayan algunos que estén evangelizando. Y si cada uno de nosotros cumplimos esto, entonces estamos nosotros llevando a cabo, desarrollando lo que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, yo diría más de que simplemente desarrollarlo porque me lo asignaron, creo que cada quien debe de descubrir cuál es el llamado, cuál es el don que Dios le ha asignado. No sé ustedes qué opinan sobre eso. Pastor, eso está muy bien, eso está muy bien. Y hay veces en que usted comenzó cierta función y te das cuenta después que no, yo no soy bueno para esto. Yo Claro. creía que era bueno para esto, pero no soy bueno para esto. Y hay Y personas lo que a empezaste veces, porque te lo dijeron, porque te lo asignaron exactamente, y lo aceptaste, pero ya luego te das cuenta que realmente dice, oye, no, esto no es, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo entiendo que hago bien, ¿no? y a uno, por ejemplo, como pastor, no te gusta que a mitad de año las personas renuncien a ningún cargo, ¿verdad? No nos gustan esas Ujú. cosas porque crean espacios que lo que le llamamos, no, me ha dejado un hueco aquí en la iglesia, en el liderazgo de la iglesia. Pero aquí hay un punto importante. Es mejor un liderazgo efectivo con personas que con deseo quieran hacer las cosas con amor, con pasión, ¿no? Que una persona que en realidad ya se dio cuenta que esto no es lo mío. En realidad yo siento que yo creía que era lo mío, pero no, he sentido que es algo diferente. Es de sabios rectificar, es Claro. de sabios recapacitar, pensar y replantearse las cosas
No tiene que ser todo una línea recta así, porque en la vida hay veces que uno tiene que acomodarse, ¿no? A lo que en realidad Dios te está llamando. Dios te está llamando a hacer. Y otra cosita que me Ujú. gustaría decir antes que pasemos al próximo tópico es que el don Dios lo puso en ti, pero también Dios te puede dar la sabiduría para hacerlo crecer. Exacto. No solamente quedarte con lo que sabes que puedes hacer porque ya dominas esa área, sino que ahora Dios te dice, quiero que sigas creciendo en eso. Que Ujú. si cantabas bonito, pues ahora pues escribas una canción. Y si cantabas bonito, pues sigas entrenando tu voz para seguir perfeccionándola. Y en las posiciones de liderazgo, Dios también te puede poner la motivación de seguir capacitándote para crecer y poder liderar a su iglesia de una forma más efectiva y positiva. Claro. Para O cerrar con este sea, tópico, Ajá, adelante, Pastor Kenny. antes de lo que ustedes han dicho, lo que yo puedo analizar es, o dirigirme es, el cuerpo siempre está en movimiento. Y Hmm, si yo no formo parte de Eso iba a ese preguntar. movimiento, Esa era la pregunta que iba a hacer para entonces cerrar. muero espiritualmente. Exacto. ¿Qué pasa con alguien que Dios le ha dado un don para que sea parte del cuerpo y se mantenga conectado al cuerpo y que desarrolle esa función para que, para que se mantenga en el cuerpo? ¿Qué pasa si yo no desarrollo ese don? ¿Qué pasa con esa parte del cuerpo en todo esto que estamos hablando? Mirándolo desde el punto de vista literal, ¿qué pasa con una parte del cuerpo que usted no le dé movimiento, que usted no le dé uso? se atrofia. ¿Se atrofia? Ya. Imagínese que usted cierre los ojos y usted dure años con los ojos cerrados, vendado. ¿Qué usted cree que puede pasar cuando usted se quita la venda y quiere ver otra vez? No va a poder ver, se queda Ujú. ciego. O si ve, va a ver eh, mal. ¿Por qué? Porque no le diste la función a esa parte del cuerpo que se ameritaba. Entonces, tarde o temprano, esa parte del cuerpo se desconecta del cuerpo, como mencionó el pastor Kenny, y deja de ser parte del cuerpo. ¿Ve? Así que por algo fue que Dios, como menciona aquí el texto, por algo Dios a cada quien le dio dones. ¿Y para qué Dios nos dio dones? Para que nosotros nos mantengamos conectados al cuerpo. ¿Quiénes son los Pastor que Rami, normalmente salen de la iglesia? ¿Ah? Pastor Rami, antes de que usted siga Ajá. por esa vía, yo sé Ujú. que usted y el Pastor Kenny hacen mucho ejercicio, van al gimnasio y se ejercitan Ah, físicamente. Yo no, yo estoy fuera de eso. ya. Pero mire, usted ha visto en un gimnasio una persona que solamente va al gimnasio a hacer brazos, los bíceps, Sí. los de aquí atrás, los de aquí arriba, pecho, hombro, los antebrazos. Esa persona va haciendo y creciendo sus músculos de una forma increíble, ¿no? Pero si nunca trabaja la parte inferior del cuerpo, te das cuenta que arriba es súper fuerte, mucho músculo, entonces unas piernitas así flaquitas. Claro. Eso nos pasa en el En la crecimiento iglesia. de la iglesia. Si hay dones que los entrenamos, los ejercitamos, los ponemos en práctica y otros que descuidamos, entonces esos son los que se quedan flaquitos, no crecieron, no se desarrollaron. Nos pasa así, o sea, el cuerpo, mientras le das ejercicio, va desarrollándose, va fortaleciéndose, pero las partes que dejes fuera de esa sección de ejercicios, no crece. No. Y tarde o temprano se desvincula del cuerpo. Lo mismo que pasa con la iglesia. O sea, tarde o temprano el que no está involucrado en la iglesia, el que no está involucrado en un don, el que no está involucrado en un ministerio, el que no está involucrado en desarrollando sus dones, tarde o temprano abandona el cuerpo de Cristo. Tarde o temprano se va de la iglesia. El tercer tópico, el último que la lección menciona, es sobre el resultado. ¿Qué resultados trae el ser parte
del cuerpo de Cristo. ¿Qué resultado nos trae a nosotros el tener dones y el desarrollar nuestros dones? ¿Para qué Dios, según el texto que leímos, ¿no? El 11, el versículo 12, perdón, el versículo 2, ¿para qué Dios asignó dones a la iglesia? ¿Qué trae eso como resultado? No solamente en el versículo 12 habla sobre eso, sino también en el versículo 13. Yo quisiera leer para que respondamos esta pregunta. Dice, a fin, en el 11 está hablando acerca de los dones que Dios constituyó. Y en el 12 dice, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Por qué creen ustedes? La unidad. El objetivo es el objetivo no es el pastor de la iglesia, no es el anciano de la iglesia. Ese no es el fin. Es estatura, pero de Cristo. O sea, quien yo quiero alcanzar, a quien yo me quiero parecer, debe ser a Cristo. Entonces, la unidad es un tema fundamental en lo que es el desarrollo de los dones y el desarrollo del cuerpo en su totalidad. La unidad desde el principio de la creación del mundo y antes ha sido uno de los temas de algo que Satanás quiere eliminar de la Trinidad, y también que ahora quiere eliminar del cuerpo de Cristo. Entonces, es nuestro papel realmente formar parte del cuerpo y trabajar en unidad, no en contiendas y en conflictos, sino en unidad. Así es, así es. Todo esto mencionado nos ayuda a edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Amén. Uh-huh. Y mientras edificamos el cuerpo de Cristo, estamos también creciendo en madurez espiritual, o debemos estar creciendo en madurez espiritual. Y hay veces que nos comportamos muy maduros espiritualmente, hablando, ¿no? Uh-huh. Y es importante también que nosotros podamos comprender que al trabajar en unidad estamos mostrando nuestra madurez espiritual. Y estamos también dándole espacio al Espíritu de Dios a que siga trabajando en nosotros para poder desarrollar esa madurez espiritual. Y la madurez espiritual es tan importante, y el pastor Rami lo estuvo leyendo en el versículo 13, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre, podríamos agregar un hombre, una mujer, en plena madurez, hasta la medida de Cristo. ¿Llegaremos a alcanzar el máximo de esa madurez espiritual? Bueno, creo que necesitamos todos la venida de Cristo Jesús para poder alcanzar esa plenitud de madurez. Pero es importante en el proceso pedir la voluntad de Dios y poder pedir la unción del Espíritu Santo para que siga trabajando en nosotros. Amén. Wow, cuando yo reflexiono en esto, digo, no, la Biblia no se equivoca. O sea, cuando una iglesia reconoce que la cabeza del cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo somos nosotros, la iglesia, y que Cristo es nuestra cabeza, cuando la iglesia reconoce que cada uno de nosotros tiene dones y cada uno de nosotros desarrolla esos dones y se involucra en los dones, entonces hay unidad en la iglesia. Hay una iglesia unida. Hay una iglesia que crece, como mencionó el pastor El H, una iglesia que crece como un cuerpo físico. El cuerpo que va al gimnasio, hace ejercicio, se alimenta bien, crece, se fortalece. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Pablo nos está diciendo, hay un cuerpo,
y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Hay dones. Nosotros somos a los que Dios nos dio esos dones. Y hay unidad. Esa unidad viene como resultado de que nosotros estemos involucrados cumpliendo esa misión. ¿Y para qué es todo esto? Dice Pablo. Para perfeccionar a los santos. O sea, para que nosotros crezcamos, para que cada día, al nosotros mantenernos como parte del cuerpo, al nosotros mantenernos desarrollando nuestros dones, al nosotros mantenernos unidos, poco a poco nos vamos perfeccionando para la misión. Poco a poco vamos creciendo, nos vamos fortaleciendo espiritualmente. Y es maravilloso entender que lamentablemente hoy en día muchas iglesias no entienden esto. Y a veces hay falta de unidad en la iglesia porque no se entiende que la cabeza no es el pastor, la cabeza no es el primer anciano. La cabeza no es el hermanito que tiene más influencia, el hermanito que más diezma, el hermanito que más liderazgo tiene en la iglesia. No, ellos no son la cabeza, no es el pastor la cabeza, no es la administración la cabeza, sino que es Cristo la cabeza. Y que todos nosotros debemos de acoplarnos a Cristo. Y cuando nosotros entendemos eso y cada quien desarrolla sus dones, sus talentos, vemos que en la iglesia se cumple la misión y hay unidad y hay crecimiento, ¿verdad? Miren, Así en que, los tiempos de Éfeso, la unidad se fomentaba mucho, pero la unidad que se fomentaba era a través del César. O sea, el César que mostraba que había unidad en el pueblo porque se había alcanzado los logros comerciales y de alguna manera estaría eliminando a aquellos que no hacían las cosas correctas. Pero aún así, en aquel momento, Pablo presenta, esto es una estabilidad, una unidad como parecida a una sombra. Ahora la ves bien cuando te favorece, pero luego hay un grupo que está sufriendo. Y ahora él presenta, la unidad está en Cristo. Si nosotros queremos, aunque en nuestra actualidad percibimos unidad o queremos unidad en la familia, con los hijos, queremos unidad en la iglesia, lo que Pablo está diciendo, hay que ir a Cristo. Cristo es nuestra unidad. La estabilidad la conseguimos en Él y esa unidad no viene a través de propuestas comerciales o ganancias de parte de Dios, de Dios, ganarnos algo a nosotros, sino que es una unidad que se fomenta a través del amor de Cristo Jesús. amén, amén. Pueden haber cosas que afecten contra la unidad y definitivamente todos las hemos experimentado. Número uno, así como lo estaban diciendo el pastor Kenny, desconexión de la cabeza. Desconexión de la cabeza. No solamente decir que estamos conectados a Cristo de palabra, sino permitiendo que Cristo sea reflejado a través de nosotros. Desconexión de la cabeza. Número dos, estamos distraídos en no trabajar en el don que Dios ha puesto en mí. Lo estamos poniendo a un lado. Y también cuando dedicamos tiempo a detalles menores que en vez de buscar unidad, lo que tratan de buscar es uniformidad. Que nos aleja completamente de la unidad. La uniformidad es todo el mundo tiene que peinarse o pelarse como el pastor Rami, porque esa es la forma correcta para que estemos bien. Y por ejemplo, hay otros gustos, digamos, otras escaseces de cabello que nos llevan por otro rumbo. Entonces, tristemente a veces confundimos en nuestra iglesia también esa unidad con uniformidad y queremos ser uniformes en vez de estar unidos a esa cabeza por medio de sus dones para la iglesia, demostrados entonces en ese servicio a la iglesia y la comunidad. Excelente, excelente. Un llamado final a nuestros hermanos acerca de lo que vamos a aprender esta semana, la lección de escuela sabática que ustedes puedan abordar. Bueno, en primer lugar, tú estás en la iglesia y en la iglesia debes desarrollar tu don. Tú no estás en la iglesia para no hacer nada. Si tú no estás haciendo nada,
y enfócate en descubrir tu don. Busca a Cristo, que Él te dirá cuál es. Excelente. Mantengámonos unidos a la cabeza, que es Cristo Jesús. Pidámosle sabiduría a Dios para desarrollar nuestros dones. Y trabajemos con amor y pasión. Porque este mundo necesita mucho de eso, de que podamos mostrarle a Cristo. Excelente. Yo diría que debemos procurar mantenernos conectados a la cabeza, entender que soy parte de ese cuerpo y que cualquier cosa que a mí me suceda, todo el cuerpo lo va a sentir, ¿no? Todo el cuerpo le duele y nadie quiere que te pase algo malo. Todos los miembros del cuerpo quieren que tú estés bien, porque si tú estás bien, todos también estamos bien. Muchas gracias Pastor Lache, Pastor Kenny, por esta oportunidad de compartir este repaso de lección. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, escuchando y creciendo, y también ahí pueden seguir al Pastor Lache en sus redes sociales, Pastor José Lache, ¿verdad? Correcto. Pastor José Lache, lo pueden encontrar ahí en Facebook, en YouTube, Instagram y todas las redes sociales. Pastor Kenny Lara también. Así que Dios le bendiga y gracias por compartir. Amén.